Hoy se celebra en Israel la fiesta de Pentecostés. Un día como hoy, el Espíritu Santo vino a la tierra para morar dentro de las personas, porque antes de hoy el Espíritu Santo visitaba a ciertas personas, reyes, profetas, y volvía a levantarse. Antes de Pentecostés, como acabo de decir, el Espíritu Santo descendía por momentos. Él cumplía una función específica y volvía a levantarse. Él, antes del día de Pentecostés, Hechos 2, no habitaba permanentemente dentro de nadie. Después de Hechos 2 fue que el Espíritu Santo comenzó a morar permanentemente dentro de los creyentes. Después de Hechos 2 fue que el corazón del creyente se transformó en el templo del Espíritu Santo. El corazón tuyo y el corazón mío, después de Pentecostés, se transformó en el lugar santísimo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, a modo de introducción, ¿cómo estamos, Kevin? ¿Estamos bien? No. Número 1, ¿qué son las fiestas de Jehová y qué significan? Yo sé que muchos de ustedes no saben qué es la fiesta de Pentecostés, de qué trata la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias. Quizás lo has escuchado de oídas en alguna prédica, pero vamos a modo de introducción, vamos a tratar de entender un poquito las fiestas de Jehová. Número 1, ¿qué son las fiestas de Jehová y qué significan? ¿No funciona? ¿No? ¿No? Ya. Colócame los versículos nomás. Dios estableció 7 fiestas para Israel. ¿Cuántas fiestas? 7 fiestas para Israel como citas divinas y tiempos señalados proféticamente. Las 7 fiestas de Israel revelaban el plan de Dios para con el hombre. Las 7 fiestas. Letra A, la fiesta de la Pascua. Esa es la primera fiesta. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. C, la fiesta de las primicias. D, la fiesta de Pentecostés. E, la fiesta de las trompetas. F, el día de la expiación, o también llamado Yom Kippur. Y G, y última, la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, 2. Vamos a leer la Biblia ahora. Si tienes tu Biblia en tu celular o tienes el libro, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia, encender tu Biblia, ya que nos quedan muchas semanas sin que se vea bien la pantalla. Levítico 23, 2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. La palabra fiesta en el original hebreo de lo que acabamos de leer de Levítico es la palabra hebrea moed. ¿Cómo es la palabra? Moed, con D al final. Y moed, la palabra fiesta, mira lo que significa. Significa tiempo señalado. Es como si Dios estuviera con el calendario en el cielo. Enero, febrero, marzo, abril, los meses del año. Es como si Dios en el cielo estuviera con el calendario de todos los años que se tienen que vivir aquí en la tierra. El año 1, el año 2, el año 3, etcétera.
¿Qué significa Moed? Fiesta significa un tiempo señalado. Es como que Dios dijo en esta fecha y lo marcó. Moed, la palabra fiesta, significa tiempo señalado. Significa tiempo designado por Dios. Tiempo designado por Dios significa también cita divina. Cita divina. Es como si tú tuvieras una cita con alguien, con tu novia en tal fecha y tú lo marcas. Cita divina. O como si tuvieras una cita importante de trabajo. En esa fecha yo tengo que presentarme para una entrevista de trabajo muy importante. Significa cita divina, pero también significa temporada establecida. Temporada establecida. ¿Cómo son las temporadas? Ese es un término que se usa mucho en el tema de lo profético, lo apostólico. Es como lenguaje apostólico y profético. Las temporadas, mire, escúchame. Las estaciones del año son temporadas: otoño, invierno, primavera, verano. Es como un tiempo específico que tiene un tiempo de comienzo y un tiempo de término. Eso es una temporada. Entonces la palabra fiesta es el hebreo moed, que significa temporada establecida. Lo que Dios está diciendo es que las fiestas de Jehová señalan un tiempo específico determinado por Dios. El tiempo de las fiestas es un tiempo divino. Es una temporada de cielos abiertos. Las fiestas son tiempos fijados por Dios para abrir los cielos sobre la iglesia. Las fiestas de Jehová. Número 2, vamos a ver el primer Pentecostés. No se ve nada, ¿no es cierto? Eso era cuando las pantallas eran muy grandes en el otro lado. El primer Pentecostés, Éxodo 19:16. ¿Qué celebran en Israel el día de hoy? El primer Pentecostés, porque ellos no son la iglesia. El judaísmo no creen en Jesús. Para ellos Jesús fue un simple loco que pisó la tierra y que se creía Dios. ¿Qué celebran ellos hoy en este día? El primer Pentecostés. Vamos a leer Éxodo 19:16, la versión NTV. ¿Lo tiene allí en su lugar? Yo creo que vamos a usar, Kevin, el normal nomás, porque se ve muy chiquitito. Vamos a usar los versículos de manera normal, para que los que no tienen Biblia puedan leer. Éxodo 19:16, versión NTV. Como lo hacíamos antes nomás. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Hazte la idea en tu mente. Y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de una montaña, de la montaña. Hazte la idea lo que estaba pasando allí. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto ¿de qué? De humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Moisés hablaba y Dios, ¿cómo respondía? Con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima.
Así que Moisés subió al monte. En Éxodo 19, lo que acabamos de leer, la Biblia relata que en el monte Sinaí Dios descendió con fuego en la montaña. Hubieron truenos, una terrible tempestad, truenos, relámpagos, humo y un fuerte sonido de chofar. Para nuestros hermanos que están partiendo los caminos del Señor, el chofar es el cuerno de carnero, ese que suena así. ¿Lo ha visto en las películas que de repente en las batallas antiguas tienen un cuerno de carnero los soldados? ¿Lo ha visto? Y tocan el... Ese es el cuerno de carnero que sonaba, pero nadie lo tocaba. Se puede decir que era el chofar del cielo. Allí Dios, lo que acabamos de leer, entregó a Moisés los 10 mandamientos, la base de la ley mosaica, escritos en las tablas de piedra. Además de los 10 mandamientos, Dios reveló leyes acerca de la adoración, la justicia, la moral y la vida del pueblo. El monte Sinaí, escúchame, el monte Sinaí, el primer Pentecostés, lo que acabamos de leer, representa el nacimiento de Israel como nación espiritual. Fue allí donde Israel nació como nación espiritual. Y fue allí también en el primer Pentecostés que Dios hizo un pacto con Israel. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Y que los pactos son para siempre. Entonces, ¿el pacto que Dios hizo allí con Israel permanece hasta los días de hoy o no permanece hasta los días de hoy? Por eso, una de las labores de nosotros como iglesia es amar la nación de Israel. La palabra le llama a Israel su hijo. Su hijo. Y si hablamos de fidelidad, Dios es el primer fiel. La fidelidad viene de Él. Es parte de su naturaleza. Por lo tanto, Dios no se arrepiente jamás de lo que ha prometido. Dios hizo un pacto con Israel y ese pacto hasta los días de hoy está vigente. Nuestra labor como iglesia, nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. Nuestra labor como iglesia es amar lo que Dios ama, cuidar lo que Dios cuida, proteger lo que Dios protege, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y Dios ama a la nación de Israel. ¿Cuántos dicen amén? El monte Sinaí representa el nacimiento de Israel como nación y fue donde Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Muchos rabinos escriben el Sinaí como el casamiento de Dios con Israel. Vamos a ver Jeremías 2:1. Estamos viendo un poquito de introducción para que usted pueda entender de qué trata el Pentecostés. Amén. Jeremías 2:1, versión NTV. El Señor me dio otro mensaje y me dijo: mira cómo Dios trata a Israel. Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Le habla como un esposo a su esposa. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Dios le habla a Israel como si fuera su esposa. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Quiero compartir algo, mira, escúchame. Quiero compartir una información que básicamente no es Biblia, pero sí tiene que ver con hacer una exégesis, un estudio, ¿no es cierto? Y ver el contexto cultural de lo que acabamos de leer. Existe un libro que se llama la Midrash y es un comentario rabínico de la Biblia. El Midrash dice lo siguiente de lo que acabamos de leer. Mira, cuando Dios entregó la Torá en Sinaí,
las tablas de piedra, Él manifestó indecibles maravillas a Israel con su voz. Dios habló en el Sinaí y la voz se reflejó en todos los rincones del mundo. No solamente se escuchó allí, la voz de Dios, esa voz de trueno que acabamos de leer, se escuchó en todos los rincones del mundo. La voz de Dios, al pronunciarse, se dividió y se manifestó en 70 voces, en 70 idiomas o lenguas. ¿Te acuerdas que Moisés le hablaba a Dios y Dios le respondía con voz de trueno? La voz de Dios se escuchó en todo el mundo en 70 idiomas diferentes, para que todas las naciones del mundo pudieran entender. En la entrega de la Torá, los hijos de Israel no solamente oyeron la voz de Hashem, no solamente oyeron la voz del Señor, sino que también, no solamente oyeron, sino que también pudieron ver las ondas sonoras que emanaban de la boca de Hashem. Ellos pudieron visualizarlas como una sustancia ardiente. La voz de Dios no solamente se escuchaba como trueno en 70 idiomas y lenguas diferentes en todos los rincones del mundo, sino que también la voz de Dios se pudo visualizar como una sustancia ardiente, como fuego. Cada uno de los mandamientos que provenía de la boca del Señor viajaba alrededor del campamento. Imaginémonos que este era el campamento que estaba a los pies del Sinaí. Por aquí debe estar el Sinaí. Ahí está hablando Hashem, el Señor. Aquí está el campamento de Israel a los pies del monte. Los mandamientos que provenían de la boca de Hashem viajaban alrededor de todo el campamento, y luego sobre cada hebreo en lo individual, preguntándole la sustancia ardiente, la voz de Dios. Las ondas sonoras en forma de fuego viajaron por todo el campamento y se paraban sobre cada hebreo y le hacía la siguiente pregunta: ¿aceptas tú este mandamiento con sus respectivos haloshot, que significa la ley de Dios? ¿Aceptas esta ley? ¿Aceptas estos haloshot? Cada israelita respondió afirmativamente: sí aceptó, luego de oír cada mandamiento. ¿Te fijas que es como un matrimonio? ¿Te fijas que es como lo que sucede en el altar cuando dos personas deciden casarse? ¿Aceptas o no aceptas? ¿Lo tomas como esposo? ¿Serás fiel toda la vida? Sí acepto. Cada israelita respondió afirmativamente luego de oír cada mandamiento. Finalmente, la sustancia ardiente que habían presenciado se grabó en las tablas de piedra. Volvió y se grabaron en las tablas de piedra. Aunque el Midrash, este comentario rabínico, no tiene autoridad bíblica, es un dato histórico y cultural importante porque establece un paralelo entre lo que acabamos de leer en Levítico y lo que sucedió en Hechos 2. 3. ¿Qué significa el Pentecostés? Ahora ya estamos arrancando. ¿Qué significa el Pentecostés? La fiesta de Pentecostés es la cuarta de las 7 fiestas de Israel, la número 4. La palabra Pentecostés significa 50. ¿Qué significa Pentecostés? Significa 50. Se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias, la fiesta número 3. Por eso se llama Pentecostés, 50. También se le llamaba la fiesta de las semanas, Shavuot. 7 semanas son 49 días. Al día 50 se celebraba el Shavuot. Pentecostés era la fiesta de la cosecha. ¿Cosecha de qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿La fiesta de la cosecha de qué?
¿Ah? La cosecha de trigo. Y el trigo tiene que ver con, en la Biblia tiene que ver con almas, tiene que ver con personas. Pentecostés era la fiesta de la cosecha. Se cosechaba el trigo y se presentaba una primicia delante de Dios. El judaísmo asocia esta fiesta con la entrega de la ley en el Sinaí. De ahí la importancia de que justamente en esta fiesta Dios derramó de su Espíritu Santo. Justamente en la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo vino. ¿Por qué no fue en otra fiesta? ¿Por qué no fue en otro momento? ¿Por qué ese tiempo señalado, esa cita divina, esa temporada se cumplió en la fiesta de Pentecostés? 4. ¿Qué sucedía en la fiesta de Pentecostés que celebraba Israel? ¿Qué sucedía en esa fiesta? ¿Qué se hacía en la fiesta de Pentecostés que Israel celebraba año tras año y que sigue celebrando año tras año? Se presentaban 2 panes sin levadura. ¿Cuántos panes se presentaban? Se presentaban 2 panes sin levadura y también se presentaba una primicia de la cosecha de trigo, una ofrenda de la primicia de la cosecha de trigo. Los 2 panes son proféticos porque los 2 panes simbolizan a la iglesia y simbolizan al pueblo de Israel unidos por Jesús. Los 2 panes simbolizan, ¿qué simbolizan los 2 panes que se presentaban proféticamente? ¿Qué simboliza? La iglesia, Israel, unidos en Jesús. Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Cuántas semanas? 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis, ¿qué cosa? 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿Qué celebraba Israel en el Pentecostés? Israel celebraba, letra A, la revelación de Dios en el Sinaí. ¿Qué celebraba la revelación? Diga conmigo, Israel celebraba en Pentecostés la revelación de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios se dejó ver. Dios se mostró por primera vez en el Sinaí. Hasta los días de hoy se celebra eso. Letra B, ¿qué más celebraba y sigue celebrando Israel? La entrega de la ley, la entrega de los 10 mandamientos. ¿Y qué más celebraba Israel y sigue celebrando en la fiesta de Pentecostés? La cosecha de trigo. Ellos en este día entregaron una primicia de la cosecha de trigo. 5. Acabamos de ver el primer Pentecostés. También vimos que se celebraba en Israel en el primer Pentecostés. Y ahora vamos a ver el segundo Pentecostés. Hechos 2:1. Vamos a leer todos juntos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo. Yo quiero que tú en tu mente vayas haciendo el paralelismo con el primer Pentecostés, lo que sucedió en el Sinaí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados, otra vez hubo una especie de tormenta. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a hacer la comparación entre ambos Pentecostés. Vamos a comparar el primer Pentecostés con el segundo Pentecostés. En el primer Pentecostés tuvo que ver con la nación de Israel. El segundo Pentecostés tuvo que ver con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El primer Pentecostés tuvo que ver con el nacimiento de Israel. El segundo Pentecostés tuvo que ver con el nacimiento de la iglesia. El primer Pentecostés fue el casamiento del Padre con Israel. El segundo Pentecostés fue el casamiento de Jesús con la iglesia. El primer Pentecostés fue celebrado en el monte Sinaí. El segundo Pentecostés se celebró en el aposento alto. El primer Pentecostés sucedió 50 días después de que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo. El segundo Pentecostés también ocurrió 50 días, pero de la resurrección de Jesús. En el primer Pentecostés, la voz de Dios se escuchó en todo el mundo en 70 idiomas. En el segundo Pentecostés, los discípulos hablaron en los diferentes idiomas del mundo y personas de diferentes naciones los escucharon hablar en su propio idioma. En el primer Pentecostés hubo truenos, relámpagos y un sonido estruendoso de un chofar celestial. En el segundo Pentecostés vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual se escuchó en todo Jerusalén. En el primer Pentecostés, los israelitas pudieron ver las ondas sonoras de la voz de Dios como una sustancia ardiente que viajaba alrededor de todo el campamento, preguntándole a cada hebreo si aceptaba los mandamientos. En el segundo Pentecostés se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Es decir, escúchame, las lenguas de fuego asentadas sobre cada uno de ellos eran la voz de Dios. El fuego asentado sobre cada uno de ellos, lo más probable es que eran las ondas sonoras de la voz de Dios, hablando al corazón de cada uno de los que estaban allí. Esas ondas sonoras que estaban sobre cada uno de ellos en forma de fuego, lenguas de fuego, ¿qué le dirían al corazón de cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto? ¿Qué les estaría preguntando Dios? Ponte a pensar. Ten en cuenta que existe un paralelismo entre el primer Pentecostés y el segundo. El primero para Israel y el segundo para la iglesia. Ayer estábamos conversando con el pastor Franco Figueroa y hablábamos acerca de la canción que cantó en la mañana ayer. Bueno, en la noche igual la cantó. Quiero arder por ti, porque es una canción que carga presencia de Dios y que hemos sido quebrantados en muchas oportunidades que la hemos cantado en la iglesia. El coro de la canción dice: pon
Pon en mí un corazón que ame tu presencia. Quiero arder. Nuevamente, y vamos a esforzarnos por recibir revelación. Corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. El Pentecostés de Hechos 2 se vuelve a repetir cada vez que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos llena. Muchos de ustedes tuvieron esa experiencia en un encuentro, ¿se acuerda? Al final del encuentro, el broche de oro del encuentro. Muchos de ustedes tuvieron la experiencia de experimentar lo mismo que se experimentó en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo llenó toda la casa y vinieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando el Espíritu Santo se derrama en medio de nosotros para llenar a su iglesia otra vez, y después otra vez y otra vez, la voz de Dios se deja oír en tu corazón, si aceptas o no su ley en tu corazón, si quieres vivir para Él o no, si quieres vivir conforme a su palabra o no. Vivir conforme a su palabra no es fácil, y tiene que ver con santidad, tiene que ver con pureza, tiene que ver con temor de Dios. Cada vez que el Espíritu Santo te quiere llenar con Él, cada vez que Dios te quiere llenar con su Espíritu, hay en lo espiritual, hay fuego sobre tu cabeza, y es la voz de Dios que te vuelve a preguntar: ¿aceptas mis mandamientos? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres hacer un pacto conmigo? ¿Quieres ser parte de la esposa? ¿Quieres ser parte de mi iglesia? Cuando nosotros aceptamos el pacto, cuando nosotros nos casamos con Jesús, es cuando Él imprime su ley en nuestro corazón. No en tablas de piedra, nunca más, sino en nuestros corazones. Y ese fuego nos ayuda, y es su gracia para que tú y yo podamos vivir para Él. ¿Es fácil vivir en santidad? ¿Es fácil cumplir los mandamientos? Claro que no. Pero la llenura del Espíritu Santo nos da la gracia para poder cumplir su palabra. Hoy día va a haber un segundo Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una sustancia ardiente que se va a reposar sobre ti, que es la voz de Dios, y te va a preguntar otra vez: ¿te quieres divorciar de mí? ¿O quieres seguir casado conmigo? Quizás hay alguien en este lugar que no se ha casado aún con Jesús, porque el casarse con Jesús es exactamente lo que sucede en un matrimonio natural. Hay un pacto que tú haces con Él. ¿Aceptas ser fiel, serme fiel hasta la muerte? En todo tiempo, en las buenas y en las malas, en salud, en enfermedad, en riqueza y en pobreza, ¿me vas a amar para siempre? Cuando nosotros aceptamos, cuando le decimos: sí, me quiero casar contigo, no me quiero divorciar de ti, hago el pacto contigo, Él imprime su ley en nuestro corazón con fuego, y comenzamos a hacer una antorcha que alumbra sobre nuestra ciudad. Comenzamos a alumbrar sobre nuestra ciudad. Esas son las personas que alumbran. Esas son las personas encendidas en el fuego del Espíritu Santo, que ganan almas, que alumbran en todo lugar donde van. Esos son los testigos de Jesús. Son los que testifican sin ningún tipo de vergüenza ni temor en todo lugar. Esos son los que
manifiestan, no solamente testifican, sino que manifiestan el poder de Dios. Porque el evangelio es poder. No podemos evangelizar sin poder. Esos son los que demuestran el evangelio con sanidades, con milagros, con liberación, con palabras de ciencia en todo lugar donde van. Esos son los que dan la vida por Jesús. Esos son los que arden todos los días por la obra del Señor. Esos son los que arden todos los días por el reino de Dios, para que el reino de Dios siga avanzando en nuestra ciudad. ¿Cuántos quieren arder por Él? ¿Cuántos se quieren casar con Él en esta noche? En el primer Pentecostés, la ley de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra. En el segundo Pentecostés, la ley de Dios fue escrita en los corazones. En el primer Pentecostés, Dios desciende sobre una montaña. En el segundo Pentecostés, Dios desciende sobre personas. En el primer Pentecostés, Dios entregó su ley. Mira, esto sí que es bonito. En el primer Pentecostés, Dios le entregó al ser humano su ley, pero en el segundo Pentecostés, Él nos entregó su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 31:31 habla de esto. Ahora no tenemos cronómetro, entre tantas cosas que no tenemos, así que no tengo la menor idea cuánto llevo. Puede ser que la música instrumental 40. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Escuche, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. Leamos todos juntos. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Claro, porque tendremos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y la última diferencia entre el primer Pentecostés y el segundo Pentecostés es que en el primer Pentecostés murieron 3,000 personas. ¿Se acuerda que Moisés descendió con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y el pueblo estaba desatado? Cuando hicieron el becerro de oro y todo eso, ¿se acuerda? Murieron 3,000 personas. Pero en el segundo Pentecostés no murieron 3,000. ¿Qué sucedió en el primer mensaje de Pedro? Se salvaron 3,000 personas. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 6. La promesa del Padre. Diga conmigo: la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre en el Antiguo Testamento? El Padre prometió que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa del Padre. Eso está en Joel 2:28. La promesa del Padre, el derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones, y también sobre las siervas y sobre los siervos, léalo fuerte, derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuál era la promesa del Padre? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Y la segunda promesa del Padre era el derramar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y la segunda era el derramar del Espíritu Santo. Número 7, y con esto terminamos. ¿Qué significa el Pentecostés para la iglesia? Hace unos minutos vimos qué significa el Pentecostés para Israel. ¿Qué significa el Pentecostés para nosotros, para la iglesia? Letra A. Pentecostés fue el día donde Dios volvió a habitar en y con el hombre. ¿Se acuerda lo que pasó en el huerto del Edén? ¿Se acuerda cómo estaba la relación de Adán con Dios antes de la caída, antes del pecado? Era una relación maravillosa, era una comunión, era una intimidad maravillosa. ¿Y qué pasó cuando él cayó en pecado? Esa comunión se rompió. ¿Qué significa el Pentecostés para nosotros hoy? Significa que la relación con Dios, Dios volvió a habitar en el hombre. Eso es lo principal. Dios volvió a su habitación original. Dios volvió al lugar donde Él siempre quiso habitar, que es en el corazón de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo soy la habitación del Espíritu Santo. Más fuerte, diga, yo soy el templo del Espíritu Santo. Diga conmigo, mi corazón es el lugar santísimo. Diga, mi corazón es la habitación del Espíritu Santo. ¿Qué significa el Pentecostés para nosotros? Letra B. El Pentecostés representa el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí aún no se han bautizado en agua? Levante la mano. No se han bautizado en agua. Levante la manito. Ya. ¿Qué es lo que le tiene que suceder a usted? Nosotros lo vamos a agarrar y los vamos a sumergir en el estrecho de Magallanes. Dependiendo del nivel de demonización, es el tiempo que están sumergidos debajo del agua. Así que más o menos tú tienes que calcular cuánto tiempo vas a estar debajo. Algunos yo creo que van a morir ahogados porque tanto pecado. La palabra dice que cuando Jesús resucitó, nos envió, dijo, id a ser discípulos, bautizándolos. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, escúcheme, es nuestra iniciación como discípulos de Jesús. Ahora, cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, es como la inauguración de tu relación con el Espíritu Santo. Él viene sobre ti con poder. Una de las señales más nombradas en la Biblia es que comenzamos a hablar en lenguas. Pero también la palabra dice que cuando nosotros somos bautizados, somos sumergidos ya no en agua, sino que somos sumergidos en el río del Espíritu Santo, porque el río también es un símbolo del Espíritu Santo. Somos sumergidos en el Espíritu Santo. Dice que también somos investidos de poder de Dios. Amén. Ahora, el bautismo en agua es una sola vez en la vida. El bautismo del Espíritu Santo también es solamente una vez en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, existe un bautismo, pero existen muchas llenuras, porque nosotros funcionamos como el auto. Cuando tú le echas gasolina, tú llenas el tanque de benzina, pero ese tanque de benzina no es forever, no es para siempre. Así como tú lo vas usando, esa benzina se va gastando y se va acabando. Exactamente funciona así el bautismo del Espíritu Santo.
Tú eres lleno del Espíritu Santo, Él te llena hasta rebosar. Pero nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos en el poder de Dios. Tú resistes la tentación, yo te pregunto, ¿en tus fuerzas o tú resistes la tentación en el poder del Espíritu Santo? En el poder del Espíritu Santo. Entonces esa llanura se va. No tengo agua para hacer el ejemplo aquí. Esa llanura se va acabando. Cuando nosotros estamos pasando procesos difíciles, guerras espirituales alrededor de nosotros complicadas, y nosotros no volvemos atrás, sino que todo lo contrario, somos fieles, peleamos y vencemos. Esas fuerzas para vencer son tuyas o vienen del Espíritu Santo. Vienen del Espíritu Santo, pero tú te vas vaciando. Cuando tú oras por alguien y Dios te usa para orar por esa persona es sana o siente la presencia de Dios, comienza una transformación maravillosa. Yo te digo, eso que transformó a esa persona, ¿eres tú o es el Espíritu Santo en ti? Es el Espíritu Santo, pero nosotros nos vamos vaciando. Entonces nosotros somos bautizados por el Espíritu una vez, pero somos llenos del Espíritu Santo muchas veces. Cuando tú ya no tienes ganas de servir, cuando tú ya te andas ofendiendo por todo, cuando servir a Dios ya se vuelve un fastidio, cuando servir a Dios ya hay cansancio, cuando tú ya comienzas a orar por monotonía, ya no está la pasión de servir. ¿Sabes lo que te falta? Una llenura del Espíritu Santo. Eso significa que tú estás sirviendo, pero con el tanque vacío. Estás sirviendo, estás orando, estás haciendo todo lo que tienes que hacer en el reino de Dios, pero con el tanque de benzina vacío. Y así no funciona la cosa. Porque tarde o temprano, o más temprano que tarde, vamos a terminar lejos de los caminos de Dios. Nosotros estamos diseñados para caminar siempre llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿cuántos quieren que hoy el Espíritu Santo agarre esa benzina del cielo y nos llene con su Espíritu a todos los que estamos aquí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué simboliza el Pentecostés para nosotros? La llenura y el bautismo. C. El Pentecostés representa avivamiento. Diga conmigo, Pentecostés representa avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar espiritual. ¿Qué es un avivamiento? Es una actividad sobrenatural en la iglesia. ¿Qué es un avivamiento? Es una temporada de cielos abiertos sobre la iglesia. Amén. Las casas de paz comienzan a crecer, las redes comienzan a multiplicarse, los discípulos comienzan a reproducirse, comienzan a funcionar los 9 dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia: sanidades, milagros, liberación, llenura del Espíritu, etc. D. ¿Qué significa el Pentecostés para nosotros hoy? Pentecostés representa la operación de los dones del Espíritu, los 9 dones del Espíritu. Diga conmigo, lenguas. Diga conmigo, interpretación de lenguas. Más fuerte, diga profecía. Diga palabra de ciencia. Diga milagros. Diga sanidades. Y diga discernimiento de espíritus. ¿Qué representa para nosotros el Pentecostés? Representa la gran cosecha de almas. Ya no es trigo, para Israel es trigo, para nosotros son almas. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a sus discípulos, cuando le fue a evangelizar a la samaritana? Dijo, miren los campos de trigo. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. Está hablando de trigo, pero está haciendo el simbolismo con las almas, con las personas que no conocen a Jesús. Pero yo les digo, alcen sus ojos y miren, porque los campos ya están blancos para la cosecha, para cegar la cosecha. Y él acababa de evangelizar a la mujer samaritana. Entonces, ¿qué simboliza el Pentecostés para nosotros? La gran cosecha de almas. No podemos ganar almas sin estar llenos del Espíritu Santo.
No podemos ganar almas sin el Espíritu Santo. No seremos efectivos en traer crecimiento en la obra del Señor sin el Espíritu Santo. No podemos multiplicar nuestra casa de paz sin tener una relación con el Espíritu Santo y sin caminar, sin tener la osadía que da solamente la llenura para orar por los enfermos, para soltar una palabra de ciencia, para evangelizar en un lugar público cuando el Espíritu Santo nos impulsa. No podemos ganar almas sin estar llenos del Espíritu Santo. Levante su mano y diga conmigo: las iglesias que crecen son las iglesias llenas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. ¿Cuál es el propósito del Pentecostés? Levante su mano, diga: el propósito del Pentecostés es levantar testigos de Jesús. En el primer Pentecostés, como lo celebraba Israel, presentaban 2 panes sin levadura. El número 2 en la Biblia, escúcheme, todos los números tienen significados, pero el número 2 en la Biblia significa testigos. La palabra dice que en los postreros días, antes de la venida de Jesús, habla de los 2 testigos en el libro de Apocalipsis, que se dice que probablemente es el profeta Elías y Moisés, que vuelven a la tierra. El número 2 habla de testigos. ¿Cuál es el propósito del Pentecostés? El Pentecostés, el propósito es levantar testigos de Jesús. Los testigos de Jesús son aquellos que no se avergüenzan de testificar. Son aquellos que no se avergüenzan, que no tienen miedo del que dirán, de contar, de publicar lo que Jesús ha hecho en su vida, en su lugar de trabajo, en la universidad, en el liceo, con su familia. Los testigos de Jesús son todos aquellos que han experimentado un milagro, una sanidad, una transformación, y lo publican y lo cuentan a sus seres queridos y a sus familiares. ¿Cuántos dicen amén? El segundo propósito del Pentecostés es recoger la cosecha en nuestra ciudad. Es recoger la gran cosecha de trigo en nuestra ciudad. Los campos ya están blancos para la cosecha. La gente de Punta Arenas no está dura. La gente de Punta Arenas no es rebelde para el Evangelio. Todo depende de nuestra visión. Por eso Jesús dijo: alcen sus ojos y miren. Ustedes dicen, según su visión, según la perspectiva natural, faltan 4 meses para la cosecha. Pero con los ojos del Espíritu, cuando nosotros vemos cómo Jesús mira a las personas, la gente sí quiere recibir a Jesús en su corazón. El corazón de la gente sí está listo, sí está dócil, sí está abierto para recibir de Jesús. El segundo propósito del Pentecostés es recoger la cosecha de almas. Nosotros estamos prontos a tener 2 cultos el día domingo, porque el ver la casa llena